A veces una historia contada tiempo atrás vuelve para hablarte en el presente. This is Sandro 73, Guatemala. It's February 23rd, 1982. En 1982 viajé a Guatemala para hacer un documental sobre una guerra oculta. Yo era joven y me sumergí en el intento de entender los grandes contrastes de este extraordinario lugar. Pero cuando hice ese documental, no sabía que realmente estaba filmando en medio de un genocidio. La tragedia de lo que ocurrió en ese entonces nunca me dejó. Y comencé una nueva película para tratar de enfrentar ese pasado enterrado. Este nuevo documental hizo urgente una pregunta que me ha acompañado en toda mi vida como documentalista. ¿Cómo puede cada uno de nosotros tomar conciencia de su propia responsabilidad en el patrón de la historia? Comencé este nuevo documental cuando una abogada internacional que estaba investigando el genocidio guatemalteco me pidió reunirse conmigo. I have this strong faith, otherwise I don't think I would be able to do this work. That the good will win over the bad. I'm counsel of non-record, and I'm leading a group of lawyers to bring all the evidence necessary to prove the genocide claim. Genocide is a big crime. It's a controversial crime. It's a political crime. It's one of the hardest things that I'm ever going to do as a lawyer. Almudena pensó que el documental que filmé en 1982 podría ser el único material fílmico existente del genocidio. Me llamo Rigoberta Menchú. Les voy a contar mi historia, que es la historia de todo el pueblo de Guatemala. Desde hace 500 años, cuando los españoles robaron las tierras de nuestros antepasados, desde ese entonces hemos soportado tantas injusticias. Solo nos ha quedado el destino de dolor, de sufrimiento y de miseria. The possibility of using the movie itself as evidence is very unusual in the context of these human rights cases, to have this kind of footage about events of the past. Almudena me explicó que dos de los acusados estaban en mi película anterior, el general Ríos Montt y el general Lucas García. Pero más adelante quizá. Yo sabía que seguían teniendo poder y dinero. ¿Cómo es posible? Ellos ordenaron la matanza de cientos de miles de personas y jamás han sido juzgados. Desde que filmé a estos generales en 1982, he querido verlos pagar por sus crímenes. ¿Qué tal si lo que Almudena vio en Cuando las montañas tiemblan era solo la punta del iceberg? Durante un cuarto de siglo, viejas latas con rollos de negativo y cajas llenas de material fílmico habían permanecido tiradas en un almacén. Rescaté los descartes de película e inicié una búsqueda arqueológica en ese material de 25 años de antigüedad.
había tocado esos rollos de película en años y las memorias irrumpieron con fuerza. Recuerdo claramente por qué fui. La rabia con mi propio país, los Estados Unidos, por estar en el lado equivocado en tantos conflictos. Desde 1954, mi país había apoyado a las dictaduras militares en Guatemala. Estas dictaduras se habían hecho poderosas y crueles, pero ahora estaban siendo desafiadas por una ola de cambio revolucionario que arrasaba Centroamérica. Quizás si daba a conocer esta historia al mundo, las cosas podrían cambiar, pero no podía afirmar en Guatemala. La dictadura militar estaba callando y matando a periodistas. De pronto, para guardar las apariencias, los generales convocaron elecciones y se presentaron como candidatos. Tenían que dejar entrar a la prensa internacional, y de esa manera yo pude pasar desapercibida. Paz y tranquilidad es la que necesitamos porque los guatemaltecos... Yo era una cineasta independiente entre los principales medios. Just missed that slate. This camera roll 246 ends right before that slate. Sorry about the job Pam's doing, but we're trying. It's his fault. Tom Siegel y yo solo habíamos hecho una película antes. Nos cuidábamos el uno al otro en este lugar tan peligroso. Él hacía cámara y yo el sonido. Nuestro editor, Peter Kenoy, estaba en Nueva York coordinando esta producción tan difícil. Yo le mandaba mensajes en las cintas de audio. Hey, Peter. As far as the slates go, I got a lot of equipment robbed a few days ago. I'm trying to get it back, but I don't have a beep slate, and that's why I'm hitting it. I know it's really inefficient and sloppy, but I don't have any other choice. En 1982, la ciudad de Guatemala era un lugar peligroso. Nadie quería hablarme a la cámara. Todos tenían demasiado miedo. Los escuadrones de la muerte operaban abiertamente. Aunque para nosotros era difícil poder filmar, alguien en la resistencia me pasó este material. Nunca llegaría a saber quién lo filmó. There's always been a silence about the violence that took place in Guatemala. First and foremost, what I see in the documents are lives. I see human lives. I see the lives of others. I see patterns. I see planning, and then the orders that went into that day when that person disappeared. Yo filmé a Kate después que Almudena la contactó para que buscara evidencias para el caso. La especialidad de Kate es la desclasificación de documentos gubernamentales secretos. There is a wealth of documentation in the secret archives of our own agencies that tells the story not only of U.S. policy in Latin America, but also tells the story of the militaries in the countries like Guatemala. This is a CIA station cable that says President Rios Montt issued an order to his military high command, but specifically to his military intelligence unit that acted as a kind of official death squad. After late October 1982, Minerna informed Archivo officers that they were free to apprehend, hold, interrogate, and dispose of suspected guerrillas as they saw fit.
No, se queda camarona, pues. Lo que pasa es que esto ya es otra cosa. Oh, wow. This is one that just came up right now. It says masculine, 30 years old, XX. And the date, 2nd of March, 1982. And this puts us right in the middle of the worst time of the conflict in Guatemala. Freddy Pecherelli, el antropólogo forense guatemalteco, también estaba recolectando evidencia para Almudena. Freddy, why is there such a silence around what happened in Guatemala? Well, there's such a silence because there hasn't been justice. People are still afraid. People have it in their minds, well, and it is the truth, that anyone can be killed in Guatemala for nothing. So if someone starts speaking about what happened in the conflict and starts pointing fingers, it doesn't take very much to have them killed. In 1981 and 1982, not only do you have the person taken from your house in the middle of the night, when this person was taken, you knew who took him. It was the government, it was the state taking this person, probably for interrogation and torture and to be killed. This was a very well thought out system to disappear bodies, using one of the very few things that works in this country, which is, pick up the bodies, take them to the cemetery and bury them. No identification would be made because the families couldn't come here. There was military intelligence and police watching the cemetery. And if families came here, they would also be captured. And then eventually, the disappeared really will disappear. Except that they didn't count on us, I guess. Esta nueva búsqueda de evidencias me hizo reflexionar sobre cómo esos días lejanos en Guatemala fueron determinantes en la formación de mi vida como cineasta. ¿Cómo podría yo ser desapasionada y no expresar mi punto de vista ante tanta violencia? Había escuchado rumores que bien adentro en las montañas había guerrilleros levantados en armas contra la dictadura. Pero mis intentos para contactarlos se enfrentaron al silencio. Hasta que una noche recibí una llamada de alguien que dijo que me ayudaría. Tell me the circumstances under which we met. We met in a restaurant. The place that I had been working as a journalist, their offices were bombed. You put the fear in a box and you leave it somewhere in your head. And you take as many precautions as you can. You were to show up with a Time magazine and put it on the table. And so I walked into the restaurant and looked around for somebody with a Time magazine, and there you were. Do you remember your first impressions of me? I remember thinking that you were really enthusiastic and young. Then again, I was pretty young, too, at the time. At the time, the entire region was in this kind of ferment. The Sandinistas had just taken power in Nicaragua. There was this sense that things were changing, and that was also true in Guatemala. Really, at the time, it seems funny to talk about it now, but the word that comes to mind is hope. People had a lot of hope that things really could be different. Yo tuve que esperar en la ciudad hasta que casas seguras y lugares secretos de encuentro se organizaran para cada etapa del viaje. Naomi nos acompañó y cuando subimos al altiplano, una rama puesta en el camino era la señal para saber dónde dejar la carretera y comenzar a caminar. Un escuadrón de jóvenes guerrilleros nos recibió. Fuimos a pie en la noche sin luces, escondiéndonos de día con campesinos simpatizantes.
Con nuestros jóvenes protectores evadimos los campamentos militares y nos guiaron a través de esas noches oscuras. Yo había cruzado una línea invisible de confianza. Estábamos dentro del ejército guerrillero de los pobres. Tell. I hope that you're recording. Estos últimos días hemos estado viendo lo que es un guerrillero, cómo comportarse en el combate, cómo debe estar preparado para poder combatir contra el enemigo. Pero hoy vamos a 25 años después, cuando conocí al líder guerrillero que autorizó mi viaje, recordé cómo esta lucha armada llegó a ser. Yo me incorporé al Ejército Guerrillero de los Pobres como miembro fundador. Simplemente me pareció natural, me pareció necesario hacer tener esa militancia, tener esa participación. Yo empecé participando en un grupo de jóvenes cristianos. Entonces fue realmente una sucesión de hechos. Entré en contacto con las comunidades indígenas de Huehuetenango. Empecé a conocer valores, a descubrir valores en la gente, en las comunidades. El valor comunitario, el respeto a los ancianos, la valoración de los niños, fueron cosas que yo sentía que se estaban perdiendo en la sociedad en la que yo vivía. Y al mismo tiempo el contraste entre esos valores y la miseria, la exclusión, la extrema pobreza que me hacía ver tan injusto ese sistema. Cuando fue claro que trabajar por las cooperativas, automáticamente eso era considerado subversivo, comunista, y era obvio pues que el sistema en general, los terratenientes, el gobierno, el ejército, los empresarios de este país no estaban dispuestos a cambiar nada, no estaban dispuestos a permitir el mínimo espacio democrático. Pues comprendí que tenía yo que buscar al movimiento revolucionario y que el camino de la lucha armada era pues inevitablemente el único camino. This is Sandro 73. ¡Qué momento tan especial! Jóvenes de las comunidades mayas ahora se juntaban con estudiantes y trabajadores urbanos en la resistencia armada. Quería saber si eran un grupo aislado de idealistas o si formaban parte de algo más grande. Pregunté si sería posible organizar una reunión con sus simpatizantes y colaboradores. I remember we got to this place. We were in this clearing, and I had this idea that we would meet with maybe, 10, 15 people, and we would, sort of get their story. And 10, 15 people showed up, and then 50 people showed up, and then 100 people showed up, and then 200 people showed up. In a way, it was kind of magical. It was this clearing in the woods, literally in the middle of nowhere. And all of a sudden, it was full of people. From a half hour before, there had been nobody. And a half hour after it ended, there was nobody again. Do you ever think about all those people on that mountainside and what happened to them? Yeah, I do. And I really do wonder. I mean, that's one of the areas where the Army came through with the most
most force. And a lot of those villages don't exist anymore. So I don't know if people fled and got out in time, or if people fled to the city, or if they're dead. I have no idea. Lo que habíamos filmado era un peligro si el ejército lo descubría. Un peligro para la gente que arriesgó su vida para que pudiéramos contar sus historias. Y un peligro también para nosotros. Así que en secreto enviamos la película al exterior. Había sido difícil filmar con la guerrilla, pero un reto aún mayor nos esperaba. Hello, hello, hello. That was putting the machine gun on the side of the helicopter. It was unsighted. Yo quería exponer la brutalidad de las operaciones del ejército guatemalteco en el altiplano. Me sentía como una espía en el campo del enemigo, mientras ascendía en la cadena de mando. Por fin logré conocer al mero macho, el jefe del ejército guatemalteco, el general Benedicto Lucas García. En su opinión, es un buen señal para el futuro de relaciones, digamos, de ayuda militar entre los Estados Unidos y Guatemala. ¿Puede ser eso? Sí, claro. Si nosotros siempre mantenemos magníficas relaciones, máxime con los representantes de los Estados Unidos acá, con el agregado militar, el jefe del grupo militar que están acá en Guatemala, el señor embajador inclusive. Es muy amigo nuestro, es un hombre que... Mientras lo entrevistaba, le pregunté si me dejaría acompañarlo en una misión de helicóptero sobre el altiplano. Él me miró la cara inocente y probablemente pensó, ¿por qué no llevar a esta gringuita? ¿Qué daño me puede hacer? Okay, here we go. El general jamás imaginó, ni yo tampoco, que lo que yo estaba a punto de filmar sería usado como evidencia contra él 25 años después. El general comandaba un grupo de helicópteros de tropa para apoyar una batalla que se libraba en el altiplano. Oímos tiros a la distancia y nos acercamos. Ahí fue que los francotiradores guerrilleros nos dispararon. Las balas le dieron al helicóptero y caímos. Fue lo más cerca que he estado a mi propia muerte. A pesar de la niebla de guerra y el pasar del tiempo, logré encontrar al guerrillero que nos disparó. Lo que teníamos un grupo de personas de 6 combatientes que está preparada para recibir el helicóptero. Yo me acuerdo que cuando se averió un helicóptero, no exactamente lo destruimos, ¿verdad? Que se vino para abajo, pero sí se fue con humo. Se cayó, pero después hicimos un aterrizaje de emergencia al otro lado de la montaña. Si lo hubiéramos echado el piloto, el helicóptero tiene que venir para abajo. Usted no se hubiera vivido. ¿Sí fue? Sí. Debido a que el general y yo habíamos sobrevivido juntos a aquel roce con la muerte, él lo entendió como una prueba de mi coraje y consideró que yo me había ganado el permiso para salir con el ejército en sus operaciones de combate. Después de más de 6 meses pasando miedo, había logrado filmar la guerra oculta con el ejército y con la guerrilla. Teníamos escenas increíbles, pero nada que las ligara narrativamente en una película.
Mirando atrás, me pregunto, ¿será el destino el que juntó a Rigoberta Menchú conmigo en Nueva York? Ella había huido de Guatemala y estaba viviendo como exiliada política. ¿Cómo estás? Siéntate. En aquellos años son como mágicos. Son años mágicos. ¿Cómo mágicos? Era algo extraño. Nunca pensé que salía un tremendo documental. Me llamo Rigoberta Menchú, indígena quiché del pueblo de Guatemala. Soy campesina, soy cristiana, soy un sobreviviente de mi familia. Les voy a contar mi historia, que es la historia de todo el pueblo de Guatemala. Rigoberta se convirtió en la narradora. Habíamos encontrado el hilo que ligaría las escenas para crear Cuando las montañas tiemblan. Esperanza de democracia. Son miles de guatemaltecos que depositaron su esperanza en una transformación a través de la lucha revolucionaria. O sea, no podemos decir que eran solo unos locos guerrilleros, sino ellos tenían principios, tenían una visión, querían transformar el Estado, planteaban muchas cosas revolucionarias. ¿Hubo o no hubo insurrección? O simplemente, como dicen algunos, habían grupos indígenas o comunidades indígenas engañados, manipulados, que se vieron entre dos fuegos, que se vieron atrapados entre la guerrilla por un lado y el ejército por el otro. Yo creo que no fue así. This is going to be the interview with the 3 compañeras combatientes. Yo me identificaba con estas jóvenes combatientes que creían que un futuro diferente era posible. Se estaban enfrentando a una dictadura militar asesina. Porque nosotros pensábamos que la revolución que se expandía en Centroamérica llevaría a la guerrilla guatemalteca al poder. Pero no pudimos haber estado más equivocados. Nadie, muy pocos, imaginaron o imaginamos hasta dónde podía llegar la reacción del sistema, hasta dónde podían ser capaces de atentar pues, contra pueblos enteros para preservar un estado de cosas, para preservar el sistema, las estructuras existentes. Para regresar compañía, patrón. Bueno, voy mañana, nos vamos a ir juntos con el que está cuidando allá. ¿Cómo se llama? Yo, Manuel Castro. Nada más. Sí, Cargamos una lista. Y si aparece en esa lista, entonces se mueren. The origins of the Guatemalan genocide, like any genocide anywhere in the world, were racism and fear and greed for power and land. So I don't think we can assign the genocide in and of itself, the way it looked, the way it smelled, to the United States. I think that was fundamentally a Guatemalan project. But the United States was present at the creation of what became a uniquely savage counterinsurgency. And in that sense, the United States helped build and then institutionalize both the doctrine, the mindset, and the apparatus, the technological capability. The United States helped create the machine which would go on to commit the massacres. And that's the responsibility that we bear.
It got to be too hard. It was dangerous, it was hard. I didn't feel like I was getting anywhere. A lot of my friends had been killed or disappeared. It felt like there was, sort of the walls were closing in, and I wasn't sure how much good it was doing. And I was scared. And it's one thing to be scared when you feel like you're doing something useful, and it's another thing to be scared when you feel like you're not. So I left. But it felt awful. It felt really like I'd spent a sort of huge chunk of my life working on this, trying to get this story out. And it felt like it hadn't done the slightest bit of good, that people were still getting massively killed. And this movement that was once so hopeful hadn't gotten the support that it needed and had kind of disappeared. Guatemala me había abrazado el alma y jamás me abandonaría. Recuerdo lo difícil que fueron aquellos tiempos. Me era imposible retomar contacto con la resistencia y menos saber lo que realmente estaba pasando allá adentro. Terminamos la película con el mismo espíritu con el cual la filmamos, creyendo en la certeza del movimiento revolucionario. Pero naka uptik yuch con chilal pes mahnok narikanik narchiporka mabal también tos jere naka ganar. Pero el ejército arrasó con la guerrilla y el pueblo quedó indefenso. El triunfo que sentimos al terminar Cuando las montañas tiemblan se convertiría en un amargo recuerdo de nuestra derrota. Cuando las montañas tiemblan se proyectó en el primer festival de Sundance y luego en todo el mundo. All our neighbors ask of us is assistance in training and arms to protect themselves while they build a better, freer life. Si el gobierno de los Estados Unidos manda ayuda a Guatemala, ya sea equipos militares, asesores o ayuda económica, tiene que tener presente que está contribuyendo directamente en aumentar el derramamiento de sangre. La película fue parte de una campaña nacional para detener la intervención militar de Estados Unidos en Centroamérica. Pero a pesar de nuestras protestas, Estados Unidos siguió apoyando al régimen militar en Guatemala y la matanza continuó. Cuando las montañas tiemblan, tomó su propio rumbo y ayudó a colocar a Rigoberta en el escenario internacional. Me tocó tener oportunidad, porque si no me hubieran dado la oportunidad de hablar, imposible que hubiera podido lograr por mi cuenta. Durante la próxima década, ella viajó por el mundo denunciando la violencia en Guatemala. En 1992 fue la primera mujer indígena en recibir el Premio Nobel de la Paz. Desde lejos seguí los acontecimientos en Guatemala. En los 90, los refugiados regresaron y Rigoberta volvió del exilio. En el 96, los acuerdos de paz estipulaban reformas democráticas y una comisión de la verdad concluyó que las matanzas fueron un genocidio.
Eso llevó a que en el 99 Rigoberta presentara una demanda por genocidio en la Audiencia Nacional Española. Cuando Almudena me contactó para ver si podría participar, el juicio ya llevaba 5 años en curso. I became the lead lawyer in the genocide case in 2006. I still believe that we can undermine these guys responsible for the brutalities that they did, undermine them, and little by little have all this patience and all this persistence. Al poco tiempo, un nuevo juez de instrucción asumió el caso y el proceso se aceleró. Mira, ahora nos encontramos en un momento que se está recopilando toda posible información, esas diligencias, y se hallan en búsqueda y captura los seis responsables identificados. ¿Así que tiene esperanza que los van a extraditar? Ojalá. Finalmente, después de 27 años, se abrió la posibilidad de que Ríos Montt enfrentara a la justicia aquí, en la misma corte que acusó al dictador chileno Augusto Pinochet. La Audiencia Nacional de España reclama la jurisdicción universal, el derecho de procesar a los peores crímenes, no importa dónde ocurran. Almudena me puso al día. Para poder iniciar el juicio, ella tiene que probar ante el juez Pedraz que hubo un genocidio y que fue ordenado por los generales. Si el juez no se convence, no habrá un caso judicial. Así que era esencial que Almudena formara un equipo de abogados expertos. Eso llevó a que me reencontrara con una vieja amiga de cuando las montañas tiemblan. I see now that there's a lot from that early experience that marked who I am as a person and the work that I do. I eventually ended up going to law school and found that there was a way in which law was a powerful tool for telling the story, which was always one of the things that I was very interested in, and for doing justice and perhaps having some way of making larger changes. You ever pursue it? Because you know what, to be honest, I never thought that I would be where we are today with the Guatemala case. He's safe. I mean, he's so... Mientras filmaba el equipo de abogadas, me sentía partícipe en la estrategia. El primer paso de Almudena sería probar que hubo un genocidio. Y para eso necesitaba testigos del altiplano, donde se cometieron las masacres. ¿Cómo estás involucrado en el caso español por genocidio? La Asociación de Justicia y Reconciliación es unos sobrevivientes de conflicto armado interno. Son personas que refugiaron en las montañas, son sobrevivientes que salieron entre los muertos, sobrevivieron. Entonces ellos son los que vieron cómo hicieron, cómo llegaron los ejércitos, cómo murieron sus familiares. Entonces, no solo yo lo que yo sufrí, sino hay otros compañeros, entonces podemos luchar. Antes del conflicto armado interno, teníamos la tierra, o sea, la tierra era de la población. Cuando filmé en Ilom con Antonio y su familia, me sentí de nuevo en 1982, cuando estuve aquí en esta misma región. Okay, now we're in Chahul. We're going to be filming a little something in the marketplace. El patrono nos había robado nuestro terreno. Pensaron que
que algún día íbamos a levantar y recuperar nuestro terreno que habían quitado. Entonces lo que hicieron, mejor es ordenar o pedir autorización al gobierno para que venga a masacrar a la gente, para que nunca más hablen de la tierra. Entró el ejército como a las 5 de la mañana en 1982 y después empezaron a masacrar uno por uno a la gente. Y ese día mataron a 95 personas. Yo tenía 11 años en esta fecha cuando masacraron. Entonces Ríos Montt fue gobierno, porque el gobierno, si no hubiera autorizado, no hubiera matanza aquí en la comunidad. Por eso siempre los militares dicen, nosotros solo venimos a cumplir órdenes, solo órdenes vinieron a cumplir. ¿Quién ordenó? El gobierno. Entonces, él es el que tiene el delito, porque era gobierno. En el año 2000 nosotros presentamos nuestras declaraciones ante el Ministerio Público. Antonio me explicó que él y su grupo de sobrevivientes comenzaron a trabajar con una organización de derechos humanos. Uno de los objetivos de las víctimas es poder hacer justicia por los graves delitos de lesa humanidad que se cometieron contra ellos. En ese momento, Guatemala está siendo gobernada básicamente por el partido Frente Republicano Guatemalteco, que es el partido del general Ríos Montt. Entonces las querellas entran en un stand-by, se separa la investigación de las querellas por parte del Ministerio Público. Pero después pasó los años, 2 años, 3 años, 4 años, y no había investigación, no había nada. Y estábamos interesados también de irnos a España, porque aquí en Guatemala no hay justicia. Entonces, cuando España abre la posibilidad de hacer justicia en su territorio, es ahí donde se presentan las pruebas que en su momento no se podían presentar en Guatemala, ¿no? The decision was made of the witnesses to go to Spain in part because they were denied the right to provide any testimony in Guatemala. It's been dangerous and there's been high risk for them, but they all wanted to do it. They really wanted to do it. The judge in Spain wanted the victim to tell them their story, whatever they wanted to tell them, what happened to them. Yo me sentí comprometido y como representante de mi comunidad, porque ninguna otra persona puede, aunque todos pueden, pero no todos tienen el valor de presentar, de declarar de lo que pasó aquí. What you have is really the most difficult experiences of everybody's life in your hands, and how you deal with that is very complicated. So I had no idea. I used purely my instincts and tried to just get the guts and the heart to work. Habla como que fueras en tu casa, me dijeron, entonces me sentí muy cómodo en ese momento. Allá arriba, donde es aquí, allá arriba ya mataron personas aquí y ya mataron donde ustedes pasaron y quemaron estas 10 casas. Ya quemaron las casas y murió personas allí. Y después nosotros en este momento ya no comimos, nos quedamos no puedo entender qué pasó en esto. No puedo entender por qué el gobierno ordena esta matanza. Que yo sufrí, entonces me obligo porque yo no puedo olvidar y no se puede quedar así de lo que pasó. Pero ¿cómo es posible un gobierno
que es nuestro gobierno, invirtió dinero o pidió apoyo internacional para matar a su propia gente. Entonces no es posible que lo haga. Nosotros fuimos a refugiar en la finca Santa Delfina que vemos aquí. ¿Quién les daba las órdenes? ¿Siempre soldados? Siempre soldados, oficiales? siempre soldados el que mandaba. Cuando mandan a los autodefensa civil a patrullar, si encuentran su papá, su mamá, mucha, hay que matar una vez. Eso es lo que decía el ejército. A ustedes que mataran a sus padres. Exactamente. Si nuestro padre está en la montaña, lo matemos. Eso es lo que ordenaba el ejército. Pero gracias. Durante los próximos 18 meses, vi a Almudena llevar 30 testigos a España. Dieron más de 60 horas de testimonios. Quemaban todo, macheteaban llaves. Cuando el ejército le pedía a la población civil, I feel like after presenting, all the evidence, including all the testimony, which I think is great, I do believe that we were successful, that we have proved that there was a genocide, and that we proved that what happened in Guatemala was a genocide against the Mayan people, the indigenous people. Pero condenar a gente poderosa no es fácil. Ríos Montt tendría que ser detenido y llevado a España. Y antes de eso, Almudena tendría que convencer al juez Pedraz que Ríos Montt era el responsable del genocidio. Human rights investigators traditionally have had to rely almost exclusively on testimony. Witnesses, survivors, people coming and telling their stories. But the fact is, when you want to make a case against someone, when you want to indict a human rights perpetrator, when you want to indict a dictator, you need evidence. And you can't build an entire case, or it's very, very difficult to build an entire case on witness testimony. The defendants in the case are commanders, are high command. We're talking about the president at the time, two presidents in two different periods, and then high commanders. So it was clear that, the liability theory will have to be command responsibility. Almudena me pidió que buscara pruebas concluyentes sobre la cadena de mando. Quizás hubiera algo en el material inédito que se me había escapado. Camera Ollanta, 274. This is going to be the interview with General José Efraín Ríos Montt. Ahí estaba, el material inédito de la entrevista que le hice al general Ríos Montt. Bueno, estamos hablando. Cargos que es el ejército que está masacrando campesinos en las áreas rurales. Diría que yo respeto la libertad de pensamiento. ¿Hay represión de parte del ejército? No hay represión de parte del ejército. El valor nuestro está en nuestra capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? He just states that he controls the entire army. He gives orders and everybody follows that, and then he knows exactly at all times what the army is doing. And then if he's not able to control the army, what kind of commander is he?
In command responsibility is not only important that you can prove that the superior was ordering the guys down below, it's also that the down below people were reporting back up. Mi material por sí mismo no sería suficiente. El equipo legal tenía que probar que Ríos Montt sabía lo que sus soldados hacían en el campo de batalla. Pero por décadas el gobierno había negado la existencia de cualquier registro de sus operaciones de campo. One night, when I was in Guatemala in March, I was approached by somebody who gave me a document. I took it with me back to the United States, and I didn't actually open the package until I got to the US, when I saw that it was the original of Operación Sofía. Plan Sofía is a collection of documents that were created in July and August of 1982, documenting a counterinsurgency sweep that took place in central Quiché. It describes the mission of the operation as the extermination of subversive elements in the area. It's very much a product of the Ríos Montt Army. This patrol report is created in order to show the commander that they did what they were told. This is exactly the kind of communication that we need to prove that there was a two-way flow of information, and that the high command was not ignorant of what the patrols on the ground were doing. From the perspective of a prosecutor or an investigator, it is so hard to nail the intellectual authors of these crimes. It is so hard to nail the senior military officers who ordered this. So Plan Sofía is a very significant, explosive document. And he told me that the package was the original set of documents related to Operación Sofía. So what do you do with the document ever since? I spent the next 6 months or 5 months reading the document, analyzing the document. I talked to 2 members of the military, not Guatemalan military, about aspects of the document that were hard to understand, that they explained. You know, I'm going to get into burning of houses, you know, the violence that you see. Right. I mean, don't super elaborate. I just don't want to give you a reason to say, oh yeah, we know that from the report or anything like that. I mean, just talk about and make reference all the time about what shows here. Durante más que 10 años, los grupos subversivos que han operado en el área del Triángulo Ixil lograron llevar a cabo un trabajo completo de concientización ideológica en toda la población, habiéndose alcanzado un 100% de apoyo. That's probably the best one to read. That's the best. That says it all. Everybody in this village is a guerrilla, is basically what that's saying. Llegó el día en que Kate y yo teníamos que dar nuestro testimonio y presentar pruebas. Freddy Pecherelli vino desde Guatemala. Todos sentíamos el peso de la responsabilidad en darle voz a los muertos y la necesidad de convencer al juez Pedraz que habían pruebas suficientes para abrir el caso. Vamos a empezar. Ya sabes, si no dices su nombre, por favor. Freddy Armando Pecherelli Monterroso. En general, los arqueólogos lo que hacemos es documentar todo el proceso. Es lo que nosotros vemos el equivalente a la escena. Es muy claro del documento que era una operación de combate. Punto. No hay descripciones extensivas de operaciones psicológicas, por ejemplo. Yo soy directora de cine documental.
Uno de mis primeros documentales, que se llama Cuando las montañas tiemblan, fue filmado en Guatemala entre enero 1982 y julio 1982. También tenemos que tomar en cuenta el perfil biológico de las víctimas, donde el 25% de estas víctimas son subadultos. Pues la conclusión es que básicamente estas personas no fallecieron en combate, sino que estas personas fueron ejecutadas. Son indicaciones del documento que las operaciones requerían una coordinación constante entre las unidades más altos y más bajos también. Aquí se ve una entrevista que hice con el coronel Gordillo Martínez. Hay un principio de Mao Zedong donde dice que el agua es al pez lo que el pueblo es para la guerrilla. El pez sin el agua muere. La guerrilla sin pueblo muere. Cuando dispararon en la cabeza, los fragmentos salían por la parte trasera y caían en la fosa. En mayo de 1982 fui en una misión del ejército, también en helicóptero, también en el área Ishil, donde fui testigo de una masacre reciente de civiles. El ejército me dijo que la guerrilla había hecho esto, pero los testigos oculares en la aldea contaron una historia diferente. Ella me dijo, el ejército vino y preguntó, ¿dónde está la patrulla civil? Sabemos que aquí todos son guerrilleros. Ustedes no protegieron el puente. Allí comenzó la matanza. Eran soldados uniformados. Vinieron de la base cercana. Decían, nosotros controlamos este pueblo ahora. Son testimonios muy que duelen, o sea, no son lo que te cuentan son vivencias muy fuertes que, no sé, que en algún momento incluso me han dado ganas de llorar. Eventualmente entrevisté al presidente de la República, el general Efraín Ríos Montt. Él siempre está diciendo que no hay represión, siempre está negando ese hecho. ¿Qué diría a los cargos que es el ejército que está masacrando campesinos en las áreas rurales? Diría que yo respeto la libertad de pensamiento. Pero ¿cuál es la verdad de lo que está pasando en las áreas rurales? La verdad es esa. ¿Qué quieres tú que te diga? ¿Qué verdad quieres que te diga? Bueno, como presidente de la Como República, presidente yo te aseguro que no es el ejército. What Plan Sofia gives us for the first time is the communications flow between the High Command, their commanders, and down to the patrols on the ground moving from village to village during the height of the Guatemalan military's scorched earth campaigns. In this summary of the 4th Patrol, it says, another person without identification who came up as the patrol was passing with his arms in the air was eliminated. All of a sudden, we are reading the voice of the military. We are reading firsthand how they did this. Pero si la agarra desde aquí se va a volar todo este barranco que está aquí enfrente. Mejor nos vamos abajo. So the order for the sweep takes place.
The commanders react by assembling the troops, and the troops on the ground carry out the orders. And they burn villages, and they kill civilians. Como presidente, yo te aseguro que no es el ejército. Pero si tú le crees a los guerrilleros dirán que es el ejército. Es que a mí me vienen a decir, y vieras que cómo se enojan conmigo. Pero es que diga usted la verdad. ¿Cómo no? ¿Qué verdad quieres que te diga? La mía, yo no tengo ninguna información. Y aún más, tengo prohibido terminantemente que hagan operativos de esa naturaleza. Y no lo pueden hacer. No nos conviene hacerlo. Estamos en un cambio de actitud. Y el valor nuestro está en nuestra capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. En aquel entonces yo pensé que al informar al público sobre los crímenes cometidos en Guatemala, eso ayudaría a parar la violencia. Todo lo que vi, todo lo que pude documentar, me ha pesado mucho. Y siempre pienso si hice lo suficiente para parar la violencia. Ahora estoy aquí y tengo la oportunidad de reivindicar las víctimas y condenar a los victimarios. Gracias. Okay. Las transcripciones y cuando las montañas tiemblan y los DVDs del material inédito. Analizando el caso para llegar a unas conclusiones determinadas y sobre todo para intentar llegar a los responsables finales de este delito. When we face Rios Montt, if that happens in that courtroom, and confront him with this evidence, there's no way he will escape. I think he will change Guatemala forever. Pero cuando luchas contra la impunidad se defiende. Incluso después de tantos años, Rios Montt tenía poder suficiente para impedir su arresto. Cumple y hace cumplir la ley. La Corte Constitucional de Guatemala bloqueó la orden de captura. Si Rios Montt no comparecía ante la Corte Española, no podría haber juicio. Cuando se nos negó la posibilidad de la extradición fue bastante frustrante para todo el equipo que trabajaba en CalDH. Lo que a mí me sorprendió es lo lejos que llegó esa Corte de Constitucionalidad, rechazando la jurisdicción de otro país, cuestionando la legitimidad de un juez extranjero. Ver que en otros casos sí hay cooperación, por ejemplo, si son casos de narcotráfico, ahí sí extraditan a personas, pero en estos casos de violaciones a derechos humanos, que se diga que no y que se proteja a estas personas con no poder ser extraditados a España, ¿no? Por toda la impunidad que rodea al general Rios Montt, se ponga tan mal a un país entero frente al mundo solo por proteger a este personaje, ¿no? When I think about defendants, I get really angry because it's sort of like I get really pissed. There's really nothing you can do to really take away the privileges from the privileged people. Guatemala has never accepted what happened. And I don't think there's a way of moving forward without doing this. It doesn't allow us to heal. It doesn't allow us to mourn. And Guatemala is a very sick country right now, and a very sad country. Cuando el caso español se bloqueó, sentí que todo se había perdido.
¿Será que hacer justicia es un sueño imposible? Lo único que me daba esperanza era saber que dictadores a lo largo de América Latina estaban enfrentando a la justicia. Pinochet fue detenido. Los generales argentinos encarcelados. El presidente Fujimori condenado a 25 años de cárcel en el Perú por violaciones a los derechos humanos. En cada uno de estos casos, la documentación recolectada por defensores de derechos humanos condujo a victorias legales. ¿Sería posible repetirlo en Guatemala? Yo sabía que tenía que seguir filmando. Sentía que algo sucedía bajo la superficie. Antonio, después del revés en España, ¿todavía crees que vamos a condenar a Ríos Montt? Ríos Montt lo que anda es como un ratón. Un gato va atrás y el ratón busca la forma como esconderse. Ríos Montt busca esconderse, pero no vas a pensar que nosotros ya quedamos callados. Nunca vamos a callarnos. Ríos Montt quiere callarnos, pero no puede. Lo que hace es esconderse, porque ya no tiene salida. Si va a otro país, lo capturan. Entonces su cueva es aquí en Guatemala, porque aquí reina la impunidad. Podía ver que el espíritu de Antonio permanecía intacto, pero enfrentaba una pobreza agobiante. El tema de la propiedad de las tierras, que era la raíz del conflicto en cuando las montañas tiemblan, nunca se resolvió y solo ha empeorado. Estamos de escasez de trabajo y no tenemos suficiente terreno. Estamos hablando de 125 metros cuadrados o 100 metros cuadrados. Entonces, para eso, para siembras así, de cultivo de maíz, de frijol, no alcanza. Por eso yo decidí, pensaba irme de mojado. Somos pobres, pero tenemos que luchar aquí. Eso es lo que le dije a mi hermano. Pues hablé con la junta directiva de la asociación de AJR y ellos me dijeron, ¿por qué nos vas a dejar? Si aquí estás en tu puesto y no puedes abandonar a AJR. Y aunque no estás en este puesto, siempre y cuando te queremos aquí en las reuniones. Y tu lucha, ¿quién va a luchar? ¿Quién es el que va a hablar por tu pueblo? Allí tomé la decisión, mejor no me voy. Mi nombre tiene un significativo. Antonio quiere decir, es el que enfrenta con el enemigo. Ya el patrono hace como 60, 65 años lo ha quitado el terreno en mano de nuestra gente. Entonces, donde hacen sus embalses, donde ponen sus turbinas, es de la finca. Y si nosotros luchamos en contra de esto, se amparan, no es en su terreno de la comunidad, es en la finca. Llegamos con la conclusión, ahí está la hidroeléctrica. Donde hubo masacre, ahí están. Donde hay explotación de minas, ahí donde mataron tanta gente. Entonces, es una forma nuevamente de explotar a la población, ¿no? Y explotar los recursos. Las condiciones de la población continúan en extrema pobreza y tampoco es una solución para ellos la creación de estos proyectos, ¿no? Si no se puede arreglar esto de una forma pacífica, el riesgo de que vuelva a haber un conflicto está ahí presente. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú qué tal? Estáis pensando un poquito en la estrategia. Cuéntame qué estáis pensando, o sea, en qué punto estamos. La idea es poder presentar los peritajes que se le presentaron a don Santiago en Guatemala
Es decir, ¿cómo se habla del caso y de la influencia del caso de Madrid en Guate, entre vosotros y en general en el mundo? Los militares que tienen orden de captura no pueden viajar de Guatemala, o sea, para bien o para mal, Guatemala es prácticamente su cárcel, no pueden salir del país. Y en cuanto a los jueces y a los fiscales. Para algunos, el caso de España es como una vergüenza para ellos que en Guatemala no se pueda juzgar el genocidio, ¿no? Sí. Si no hay justicia, la historia se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? Entonces ahí radica también la importancia de poder juzgar estos casos. No solo afuera, sino que también adentro de Guatemala, que el sistema guatemalteco sea capaz de poder administrar justicia como una garantía a la no repetición. I think what we started here is a process that is now fueled by thousands and thousands of families, and who are not going to be scared anymore, and who are not going to be pushed into being quiet anymore. They just won't take it. Lucrecia Osorio Bobadilla. Presente. Marta. Presente. Guillermo. Presente. Galvez. Presente. Corazón para ti. My family left here in 1980. It was Thanksgiving, I think, when we got to New York. And it was probably one of the worst days of my life. Everyone was happy there, but I was miserable. Miserable because we didn't know if we were coming back. Miserable because I just felt like I was ripped out. But, you know, my father got some death threat letters. And although he didn't want to go, everyone else that he knew was being killed all around him. And after that, we left, and we went to the Bronx. When the mountains trembled was mandatory. We had to sit down and watch it. We wanted to at the same time, but so I must have been 12, 13. It was very sad to be so fortunate, to be able to leave so easily. And then just thinking about all the people that couldn't do that, it was tough. It was tough as a kid to watch the movie. Most people here work here because they know the power of change that this work has. In other words, they know that if they do our work, their work properly, our work properly, then eventually it could lead to giving a body back to a family member and can change their entire life. And if we do that enough times, eventually we'll be able to change society as a whole. Desde que yo tengo uso de mi memoria, recuerdo estar solo con mi mamá y que en mi casa no estaba mi papá. Pero yo sabía que yo tenía un papá. Pero mi mamá, tal vez para mantenerme sana, tranquila, yo tenía la idea de que mi papá estaba de viaje. Pero yo sabía que algo pasaba, más allá de que mi papá estuviera de viaje, porque mi mamá, yo miraba que ella estaba en manifestaciones, yo a veces la acompañaba. Y escuchaba los reclamos que hacía el gobierno de que ¿dónde están? Si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y mi mamá siempre cargaba la foto de mi papá en el pecho. Y yo sabía que él era mi papá. Entonces yo fui entendiendo que algo estaba pasando y que mi papá realmente no estaba de viaje, pero yo era una niña y me era
no tan fácil de asimilar esa información. Y yo voy entendiendo qué es lo que le pasó a mi papá cuando tengo aproximadamente 11 años. Que mi papá lo había secuestrado el ejército y que mi papá era una de las tantas víctimas de este país. Mi papá era una persona muy idealista que creía que Guatemala podía salir adelante. Y él era parte del movimiento estudiantil y sindicalista que se organizó en aquel entonces para promover un cambio en el país. Fernando García fue uno de los mejores y más brillantes miembros de toda una generación que fue desaparecida. Hoy en día, ellos hubieran sido los líderes de Guatemala. Qué diferente podría haber sido todo. Para Alejandra y los miles de familiares de los desaparecidos, la posibilidad de lograr justicia parecía inalcanzable. No tenían evidencia y la impunidad reinaba hasta que apareció un elemento imprevisto. The archives of the Guatemalan National Police were discovered by accident in 2005, and inside these derelict buildings were thousands and thousands and thousands of packets of paper, all stacked up from the floor to the ceiling, file folders and boxes and cassette tapes spilling out. This was a collection of police records that contained, among other things, documentation about the time in which the police was used as an instrument of terror and repression by the Guatemalan government in 1980, 81, 82, 83, all through the years of the worst violence of the war. These police documents in Guatemala are at the level of the intelligence files of the Stasi in East Germany. Hay tres derechos fundamentales que son consustanciales a la justicia de transición. El derecho a la memoria, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. Y creemos que estamos contribuyendo efectivamente en esos ámbitos en estos momentos. Esa convicción de que lo que estamos haciendo no tiene nada más que ver con la recuperación de algo que ocurrió décadas atrás. Tiene muchísimo que ver con lo que tenemos por hacer. ¿Quién se hubiera imaginado que el comandante que me permitió filmar con la guerrilla en 1982 sobreviviría para exponer el aparato del terrorismo de Estado? Diosito mío, mi lindo, me protegió porque es casi un milagro estar vivo, ¿verdad? Porque de esos 25 años de militancia, 16 años los pasé aquí en la capital del país. Yo creo que con mis características físicas, parecer más terrateniente o burgués o que un guerrillero, ¿verdad? Y entonces, con mucha frecuencia eso me salva. Hoy vivimos una situación donde al menos el debate, la discusión, la claridad sobre esas injusticias, sobre esas estructuras claramente identificadas que tienen que cambiar. Es difícil con todo lo que ocurre, pero veo con mucha incluso alegría que podemos cambiar,
ya los documentos de archivo empiezan a tener utilidad práctica, concreta, en procesos judiciales. Para los familiares de los desaparecidos, los archivos de la policía ofrecían la esperanza de revelar el paradero de sus seres queridos. La búsqueda de su padre trajo a Alejandra aquí. Entonces yo siempre me sentí mal por no haber hecho algo. Y aunque mi familia me decía, pero es que eras una niña, no podías hacer nada por él para buscarlo. Yo soñaba que yo podía convertirme en una mariposa y meterme en las cárceles clandestinas. Yo miraba esas cárceles tan tenebrosas y yo, ante todo, yo encontraba a mi papá, que era lo más importante para mí. Yo soñaba que yo podía encontrar esas llaves y que yo iba a abrir las puertas de todas las cárceles clandestinas y que iba a poder ayudar a las personas que estaban metidas en este terrible lugar. Yo decidí convertirme en abogada cuando me di cuenta que mis sueños de ser una mariposa o aquella hada maravillosa mediante la cual yo podía ayudar a mi papá no iban a poderse hacer realidad. Yo hice algo por encontrarlo, hice algo porque este país fuera más justo y hubiera menos impunidad. Ese día digo yo, bueno, voy a ser abogada. En el archivo histórico de la policía han encontrado cientos de documentos sobre el caso de tu papá. En el caso de Fernando García fue un hecho ejecutado por la policía, un plan que se vino preparando, un plan operativo. Que aparezcan los archivos aquí en la policía, para nosotros, es decir, es cierto, todo lo que pasó antes, todo lo que denunciamos como familia, mi mamá, mi abuela, todo eso es verdad. Pero hay que recordar que la lucha de tu mamá y tú, chiquitita, de la mano de tu mamá, eso marca un elemento histórico que viene prácticamente desde los días posteriores al secuestro y desaparición de Fernando. Entonces hay una continuidad pues, de 1984 hasta la actualidad, o sea, una lucha que nunca se detuvo. Desde niña, desde que yo logré entender qué era lo que había pasado con mi papá, yo siempre he tenido ese deseo de encontrarlo o de saber qué pasó con él, qué fue de él. Y a veces incluso me pregunto a mí misma, ¿será que él todavía está vivo? ¿Será que lo voy a encontrar algún día? ¿Será que nos hemos topado en alguna calle y él no me reconoce? O tal vez está en otro país. Yo todavía guardo esa esperanza. Y tener estos archivos y lograr tener esta información para mí es tener una parte de él, es encontrarlo. Aunque sea en papel, pero yo voy encontrando a mi papá y voy armando ese rompecabezas para mí que he tratado de construir desde que yo soy niña. Y tener esa visión de quién era mi papá me lo han permitido incluso los archivos de la policía, porque yo he logrado ver su letra, cómo era su firma en los documentos que han aparecido, que él era una persona comprometida con el sindicato, que tenía ciertas expectativas de vida. Todo eso yo lo he logrado encontrar por acá, pero esa esperanza de que yo algún día lo pueda ver, yo todavía la tengo en mi corazón. Quiero que me mire y que me diga qué grande estás, cómo cambiaste. No esperaba que fueras la mujer que hoy sos. Algo. Yo solo quiero escuchar su voz y verlo una sola vez. Es todo lo que yo le pido a la vida. Verlo una vez más. Solo. Es todo lo que yo pido. Bueno, los documentos no
No hablan. No. Yo quisiera que hablara. Me imagino. Pero es tan importante esto, y también tú, Alejandra, abrir estas brechas, abrir estos caminos, que es lo más difícil. Y sin duda, como generación, nosotros que pues, estamos ya obviamente llegando pues a una etapa en la cual lo que podemos dar todavía tiene límites claros, tiene límites previsibles. Necesariamente o se arma este empalme, o se arma este amarre con las nuevas generaciones que le den seguimiento a esta lucha, que visualicen también, que vean que esas pequeñas brechas que se van abriendo, hay que meter no solo el pie, el hombro y la cabeza y lo que haga falta para que esas brechas no se cierren, esas puertas que se empiezan a entreabrir, las podamos realmente abrir de par en par en la lucha contra la impunidad. Yo tengo mucha esperanza, mucha esperanza sobre que mi papá pueda aparecer en la exhumación que se está dando ahorita en el cementerio de La Verbena, porque para mí es fundamental encontrar a mi papá. Encontrarlo es lo más importante para mí. Fernando Garcia could be here. All the bodies that showed up in the streets of Guatemala came here. So there is a possibility of anyone who was disappeared. They could be here. Last Tuesday, we finished work here at La Verbena, went home, and I get a phone call around 8 o'clock. And it's Tony, our laboratory director, and he said, we just found a note. And he just kept saying, it's really bad, it's really bad. It came addressed to me, so it says, Freddy, conseguimos lo que queríamos. Toda la información en nuestras manos. Hoy sí pagarán, hijos de puta. Tenemos fotos y detalles de tu familia. Tenemos a la vista los colegios y los trabajos de todos. Tus últimos días están por llegar. La Fundación de Antropología Forense nunca podrá hacer nada. 2 o 3 blindados no los podrán salvar. Tu familia pagará todo. Hijos de puta revolucionarios malditos. En las tumbas terminarán sus cuerpos. En partes los regaremos por la ciudad. Tu familia, tus hijos, sobrina, hermana, papás pagarán todo, hijo de puta. Los miembros de la Fundación de Antropología Forense son nuestra venganza. And it finishes by saying death. They're probably following me. They're probably following my kids. They're probably following everyone in the family. Freddie, who is it that's threatening you? They are the people who are scared of what we do. They are probably Rios Montt. Those are the people that are in power. They want to keep that power. And Guatemalan society and the justice system has allowed them to keep the power for 30 years, 3 decades after the conflict. So when we come along and do this kind of work, they're afraid. They're afraid, and they should be afraid. Because, we're coming after them. Little by little. I mean, we, the family members, we, the justice system in general. And families are not going to be content just with the identification of the bodies. They want justice. I guess this won't stop you. Oh, no, not at all. No. My mother asked me to leave. I said, I'm not leaving. If I ever leave, it'll be because I want to leave. Not because I have to. Frente a tanta violencia, hay una perseverancia en la gente que aquí he conocido. Es increíble que en los 27 años que la he conocido, Rigoberta nunca ha desistido en su lucha por la transformación de Guatemala y está formando un movimiento político nacional. Estos hombres que diseñaron esa guerra contra el pueblo
guatemalteco, estos hombres diseñaron la destrucción de las comunidades de nuestros pueblos. Estos mismos criminales de guerra sueñan, aún todavía sueñan, con borrar de este mapa guatemalteco a los hijos e hijas de esta tierra. Si no se une el pueblo maya, no vamos a sobrevivir. Yo me voy a estar aquí mejor. ¿Sí? Bye. Por favor, levanten la mano, no muy arriba ni muy abajo, ¿verdad? Ni asustado, por favor, ¿verdad? Es una señal de... En nombre de nuestros ancestros, abuelos y abuelas, en nombre de los hijos e hijas de nuestra madre tierra, en nombre de los pueblos de Guatemala, honran su palabra para trabajar por un país más digno, justo, democrático e incluyente. Hicimos esta invitación para que vengan y conversamos un poco sobre el pasado, porque los jóvenes, los que están estudiando, son el futuro de nuestra comunidad. Y eso, las cosas son reales. Eso es lo que pasó. Por eso yo estoy viajando para luchar y para alcanzar la justicia, para que no pase sobre cada uno de ustedes. La compañera pues viene de Estados Unidos y se llama... Pamela Yates. Pamela. Yo hice Cuando las montañas tiemblan, mayormente en la área Ixil, esta área. Desgraciadamente en aquel entonces no llegué a Ilón, pero llegué hasta Chapul. La iniciativa es porque a veces ibats ukutenam tohiban, entonces awan igual entonces to filvet biljo película y palep ukutenam kami palep escajai. Pueblo está trabajando junto en la unidad nacional revolucionaria guatemalteca. Solo unidos podemos ganar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál es tu nombre de lucha? Berta. Felicia. Raúl. Huicho. Oscar. Ramón. Javier. Alonso. Chabel. Jacinto. Cristobalina. Ana María. Ese fue mi nombre de guerra cuando filmé con la guerrilla. Pero ese romance de mi juventud ahora estaba matizado por el horror del genocidio y la futilidad de la resistencia armada. Fue un milagro para mí, porque yo vi cómo lo mataron y no sé por qué no me mataron. Un milagro para mí. Aunque tienen el plan de eliminar todo, pero no son capaces de eliminar toda la humanidad. Siempre y cuando tiene que quedar una persona o dos personas para que sean testigos.
Ser testigo es la esencia de ser documentalista, captando momentos en el tiempo, sin saber cómo la historia los juzgará, ni cómo podrán ser utilizados en el futuro. Una foto, como una foto dura toda una vida. Es sí, un momento en la vida, pero dura toda una vida. Sí, así es. Eso que... Sí. Y él nos mandan copias para Claro. I think the two little ones need to come to the front. Hand in hand, it was cute the way they were standing. La compasión y la comprensión son la otra parte de hacer cine, combinando la belleza con la ira. Construimos un caso judicial en contra de los militares que estaban empeñados en acabar con el pueblo maya. Pero ellos aún no han pagado por sus crímenes. Su libertad es una ofensa a los muertos. Eso es mi destino, eso es mi trabajo, eso es mi talento. Y tengo que terminar mi talento que yo tengo. Ahora espero el cosecha de mi granito, que es la justicia. The mama? Yes. Oh. Yes. 1, 2, 3. Cuando fui a filmar Cuando las montañas tiemblan, el mundo parecía sencillo. La guerrilla heroica luchando contra los militares sádicos, la democracia contra la tiranía. Yo estaba comenzando mi vida como cineasta y con la exuberancia de la juventud me lancé al ruedo. Guatemala me enseñó mucho en aquel tiempo y a través de los años. Los guatemaltecos han alimentado mi fe en que la transformación de la sociedad es posible, aunque se demore toda una vida. Una vida trabajando en lo que puedas contribuir. Un concepto llamado granito de arena, que oí por primera vez con la guerrilla en las montañas. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, dando un granito de arena para que nuestro pueblo o nuestro país pues sea liberado. ¿Qué significado tiene granito de arena? Es una frase profundamente humilde. Simboliza el hecho de que yo no puedo cambiar las cosas, pero puedo ayudar a cambiar. Es un concepto colectivo del cambio. Cristobalina. Es revolucionario porque tiene sentido de proceso, que no piensa que en una sola forma se cambian las cosas, sino se cambian mediante una lucha. Y ese grano de arena también es una filosofía muy fuerte del derecho que reúne el derecho colectivo y el derecho individual. Lo que yo doy es solamente una contribución, un grano de arena, porque la arena es grande, es amplio. Para mí no hay héroes, no hay uno más héroe que otro. Simplemente cuando uno le toca en la piel hacer algo,
No tiene opción. Lo difícil que fue para mi mamá explicarme a mí cuando yo era José Efraín Ríos Montt. Cada uno a través de las condiciones a usted por el delito de genocidio. Existen indicios racionales de criminalidad por su posible participación